Capítulo 1. Nuevas direcciones. Una vez que el bullicio amainó con la llegada del crepúsculo, seguido de la noche suavemente iluminada por los brillos estelares, una psicoesfera de paz se apoderó del espacio en donde Oscar y yo nos encontrábamos. Ciertamente, las actividades continuaron al ritmo bendito de las múltiples realizaciones de amor y ayuda, de estudio y desarrollo moral, en nuestra comunidad. Grupos de espíritus trabajadores partieron hacia el planeta terrestre, comprometidos en tareas especiales, mientras otros regresaban jubilosos después de haber cumplido correctamente sus deberes. Las secretarías de Educación y Salud Integral permanecieron activas, mientras que en la colonia Redención disminuyó el movimiento, permitiendo a los residentes acudir a casas o escuelas especializadas, manteniendo un clima de armonía en todas partes. Una suave brisa recorría la naturaleza en celebración, perfumada por las exuberantes flores del jardín donde nos encontramos observando a la Madre Tierra adornándose con luz artificial, que parecía, desde lejos, brillantes diamantes incrustados en la colcha de terciopelo azul marino que la rodeaba. Llevábamos un rato en silencio, después de las consideraciones que habíamos hecho sobre los últimos acontecimientos que sacudieron a la sociedad terrenal, después del tsunami que resultó del choque de placas tectónicas en el abismo de las aguas del Océano Índico. El impactante obituario llamó nuestra atención mientras estábamos reunidos en oración por las víctimas indefensas de la dolorosa tragedia sísmica. La administración de nuestra comunidad había destacado a 200 especialistas en liberación del botín carnal, para cooperar con los guías de la humanidad, ayudando a quienes fueron golpeados por la furia de las gigantescas olas y sus consecuencias. Hablamos de los supervivientes, marcados por el dolor superlativo que sufrieron, por las epidemias que ya se estaban produciendo en la región donde los cadáveres se descomponían, por la miseria resultante de las pérdidas materiales y por el anhelo sin nombre por los seres queridos que fueron arrebatados por la muerte. La fase más angustiosa se produjo en aquellos días, cuando las crueles consecuencias de la desgracia destrozaron los sentimientos de los supervivientes desanimados y aturdidos. Tuvimos la oportunidad de presenciar las aterradoras escenas en proyecciones muy fieles en nuestro auditorio, conmoviéndonos a todos hasta las lágrimas. Nos sensibilizó también el movimiento y el interés de los países civilizados por brindar ayuda inmediata a los desconcertados pueblos, aportando todos ellos una valiosa colaboración capaz de aliviar los flagelos que aquejaban a las víctimas, algunas heridas por los choques violentos y otras casi alucinadas por la desesperación y la desesperanza. Sabíamos que miles de espíritus nobles habían acudido en ayuda de todos, esforzándose por rescatarlos de las desafortunadas y vampirizadoras entidades, interesadas en el fluido vital de los recién desencarnados. Al mismo tiempo, tomamos conciencia de las medidas que se habían establecido para reducir los trastornos de conducta que se estaban extendiendo entre quienes permanecían en vestimentas carnales. A lo lejos, el globo se movía casi imperceptiblemente en el infinito océano de musicalidad cósmica. A ambos nos invadió una variedad de emociones que nos permitieron expresar nuestros sentimientos de amor y ternura por nuestra querida Gaia, hermosa, mágica y sufriente, a lo largo de su viaje de unos cuantos miles de millones de años, para que ella pudiera convertirse en el hogar feliz de los miles de millones de habitantes que dependían de sus recursos para su elevación moral y espiritual. ¿Cuánto le debíamos? Reflexionamos. ¿Cuántas experiencias nuevas necesitaríamos en el futuro para llegar a convertirla en un planeta de regeneración? Al mismo tiempo, consideraba en silencio, cuántos dolores abrumarían los sentimientos humanos, de modo que en ellos se llevara a cabo un cambio de conducta mental, moral y emocional, haciendo criaturas liberadas de los legados enfermizos del pasado, inaugurando en sí mismas el reino de los cielos. Mientras tanto,
llegaba a nuestros oídos una suave musicalidad procedente del cercano santuario donde se escuchan las partituras de la misa en si menor de Johann Sebastian Bach, originalmente compuesta para orquesta, pero interpretado en un órgano magistralmente pulsado con el coro de niños de nuestra comunidad. Experimentamos la sensación de que, en ese momento, los cielos se comunicaban con nuestra colonia. De hecho, esto ocurrió porque el edificio reservado para las celebraciones del amor y la fe religiosa estaba iluminado con suaves tonos plateados y azules. Me llamó especialmente la atención el movimiento de las ondas sonoras, que obedecieron al ritmo suave y dulce del órgano y las voces de los niños. Casi extasiado, estaba a punto de hablar con mi amigo Oscar, cuando lo noté llorando discretamente. En la perfecta identificación mental que se produjo espontáneamente, pude comprender sus pensamientos en retrospectiva, presentándolo como un niño que vive en los Alpes austríacos, en la capilla de un pueblo de madera, escuchando la misma composición en un viejo órgano. Sus recuerdos crecieron, cambiando el escenario, y pude verlo correr por los verdes prados en una zona marcada por casas de madera pintadas entre montañas cubiertas de bosque, hielo eterno, y el suelo salpicado de diminutas flores, mezclando amapolas y coloridas rosas trepadoras sobre la verde hierba. El evocador caleidoscopio de mi querido amigo se proyectó en mi pantalla mental, llevándome a una evocación de mi propia infancia, ahora dominada por los paisajes de las tierras brasileñas y bahianas de sol y alegría, donde el Señor de la vida me honró con recientes reencarnaciones. Toda la magia mística de este encantador pueblo, su sencillez y sufrimiento resignado, especialmente el de los indígenas y afrodescendientes, sus esperanzas y aspiraciones llenaron mi espíritu, arrullado por la sublime melodía. No podía decir cuánto tiempo pasó a medida que avanzaba la noche. Al volver a la realidad, mi amigo y los demás parecían haber despertado de un sueño feliz, y casi sin darnos cuenta, estábamos tomados de las manos, sonriendo y agradeciendo a Dios. Oscar demostró que había tomado conciencia de mi percepción psíquica de sus recuerdos y, sin demora, me explicó. En realidad nací en una hermosa región del Tirol, en un valle verde entre las montañas de los Alpes austríacos. Como descendiente de judíos, debido a que no había sinagoga en nuestra región, pude participar en estudios de catecismo católico y asistir a la pequeña y hermosa iglesia del pueblo. Mis padres, verdaderos ángeles del Señor, no crearon ningún impedimento para que mantuviéramos la fe de nuestros antepasados y compartiéramos las incomparables lecciones de Jesús con otros niños. Mi madre era maestra y mi padre era médico, totalmente dedicado al bien de la comunidad humilde. Cuando Austria fue invadida, en una inolvidable noche de horror, nuestra casa fue asaltada por soldados de las tropas de élite SS y nos arrastraron y arrojaron a una furgoneta que nos llevó a Viena, de allí en un tren abarrotado hasta el centro de concentración. Campo, trabajos forzados y exterminio en Auschwitz, siguiendo el programa de solución final que Hitler impuso y fue ejecutado por Himmler y sus secuaces. De más está decir que al llegar al campo, y después de ser separados, hombres, mujeres, ancianos, enfermos y niños, mis padres fueron llevados a la cámara de gas y, posteriormente, arrojados a los hornos crematorios. Hizo una pausa con naturalidad, permitiéndome sugerirle que no recordara el perverso suceso. Con voz pausada y triste, me dijo que lo hacía como una catarsis liberadora de fijaciones profundas. Luego continuó. Como tenía más de 16 años, fui destinado a realizar trabajos forzados junto a otros no muertos que se movían automáticamente, tratando de seguir el ritmo. Durante 2 años de horrores, fui trasladado a otro campo no menos cruel, Sobibor, en el llamado Operación Einard, cuando, afortunadamente,
terminó la guerra y fuimos liberados. Conducido a un campo de refugiados en Austria, a pesar de la casi destrucción de Viena, Dios me había concedido el honor de sobrevivir al Holocausto y reiniciar la valiosa experiencia humana que entonces realicé. Muy marcado por dolores físicos y morales, experimentando noches de pesadillas que parecían no tener fin, opté por el celibato, para no perturbar el alma querida que estaba asociada a mí. En honor a mis padres y a las víctimas del exterminio, comencé a asistir a la sinagoga, sin perder la emoción del amor a Jesús, lo que parece paradójico. Continué mis estudios, doctorándome en medicina por la Universidad de Viena, y dedicándome, dentro de mi formación moral, a la práctica misionera de esta doctrina encargada de combatir las enfermedades y el sufrimiento. A los 50 años volví al Gran Hogar, viviendo en una comunidad espiritual judía donde vivo con mis padres, habiendo sido llamado a la actividad que debemos atender como hermanos en la humanidad. Sonrió con un delicado velo de tristeza en el rostro y me tendió a mano, pronunciando con emoción la palabra hebrea Salón, paz. Inmediatamente, ya sonriendo, exclamó: nuevas direcciones. Nuevas direcciones. Respondí eufórico. Debemos regresar a nuestra querida patria en actividades especiales, según un cronograma elaborado por los bienhechores de nuestra comunidad. Sensibilizados y agradecidos al Señor por las reflexiones y emociones vividas, nos despedimos dirigiéndonos hacia nuestras habitaciones. Nuevas direcciones. Continué a casa reflexionando sobre la gravedad de las acciones a desarrollar, concluyendo pronto que el Señor nos daría su apoyo y su inspiración para las actividades que se realizarían en su nombre.